Pues hemos llegado al ejercicio final. Este integra varias cosas que ya hemos visto en los ejercicios anteriores, sobre todo en la solución de problemas numéricos. Nos pide realizar un DFD que calcule la solución a cualquier ecuación de la forma de ax cuadrada más bx más c igual a 0, empleando el método de Newton para en iteraciones. Recordemos que para resolverlo por un método numérico, entonces esto tiene que tener una solución numérica real. Entonces voy a poner una ecuación de esta forma, lo voy a hacer lo más sencilla posible, que es este ejemplo que tenemos acá, para que ustedes puedan observar fácilmente cuál es la solución. Y nosotros observamos que la solución es raíz de 3 y obviamente necesitaríamos resolverlo tomando en cuenta que los coeficientes de A es 1, de B es 0 y de C es menos 3. Entonces, para el informe técnico es necesario que ustedes investiguen sobre el método de Newton, que obviamente es bastante sencillo y lo único que se hace es aplicar esta fórmula. Tiene un concepto muy importante sobre las rectas tangentes a la curva y cómo pegan en el eje de las X para encontrar la solución, que eso es lo que me gustaría que ustedes investiguen y me expliquen. Y les voy a enseñar acá de forma sencilla cómo se aplica. Primero me dice que la fórmula es que el valor siguiente va a ser igual al valor inicial menos la función evaluada en el valor inicial entre la derivada evaluada en el valor inicial. Entonces vamos entrando en conceptos. El valor inicial es un valor numérico en el cual yo doy para iniciar la solución del problema, pero lo ideal es que ésta esté próxima a la solución. Normalmente se obtiene por medio de tablas. Recuerden que si ustedes van evaluando puntos en una función, se van a dar cuenta qué valor inicial tomar, porque en ese punto hay un cambio de signo al evaluar el valor inicial y la función en ese valor. O sea, por ejemplo, si yo voy probando con valores, si la solución está cerca del 2, porque si ustedes lo realizan en la calculadora, se van a dar cuenta que la solución es raíz de 3. Entonces esta sería la solución. La voy a copiar por acá para que ustedes puedan ir comprobando. O sea, la solución es igual a esto. Esta es la solución, es raíz de 3. Entonces acá se pueden ustedes dar cuenta que esto sería lo que nosotros estamos buscando como solución, y un valor aproximado es 2. Entonces, si ustedes evalúan 2 en la función, a lo mejor les dé un signo positivo o negativo, y si evalúan 1, entonces les va a dar un signo positivo o negativo. Pero vamos a poner un ejemplo. A lo mejor evaluar 2 en la función me da positivo, que si ustedes se dan cuenta, 2 al cuadrado es 4 menos 3 es 1. Y si yo evalúo 1 en la función, que sería 1 al cuadrado menos 3, me da negativo, y eso quiere decir que entre ellos dos hay un cambio de signo. No sé si me explico. O sea, si evalúo la función con 2, me da positivo. Si evalúo la función con 1, me da negativo. Entonces la solución se encuentra entre 2 y 1. Otra forma de verlo es mediante una gráfica, y nosotros nos vamos a dar cuenta entre qué valores está pegando la función en el eje de las X. Ahora bien, tomo como valor inicial el 2. Voy a hacerlo 5 veces, por eso le estoy poniendo acá n igual a 5, que es lo que nos pide el problema. El problema nos dice que vamos a dar el valor inicial y el número de iteraciones, que sería cuántas veces voy a repetir el proceso. Entonces,
comenzamos. La primera vez que hago el proceso, entonces voy a calcular, este es el punto calculado, con el valor inicial, que sería 2 en este caso, menos la función evaluada en el valor inicial, que es 2 al cuadrado menos 3, entre la derivada evaluada en el valor inicial, que es 2x, que sería 2 por 2, que es el valor inicial. Esto me da 1.75. ¿Qué me dice el método? Que para la siguiente iteración, ahora tome como valor inicial el valor que acabo de calcular. Entonces me voy a la segunda iteración. Ahora mi valor inicial es 1.75 menos 1.75 al cuadrado menos 3, que es la función evaluada con el valor inicial, entre la derivada, que es 2 por 1.75, y me da este valor. Ahora, para la tercera iteración, este valor pasa a ser el valor inicial y lo estamos describiendo acá, otra vez evaluado en la función entre la derivada, y me da este valor. Para la cuarta iteración, utilizo otra vez este valor inicial y lo evalúo en la función entre la derivada y me da este valor. Si se dan cuenta, aquí se repitió. Entonces, cuando yo estoy utilizando la calculadora, por ejemplo, en este caso ya vimos que la solución es 1.73205, pero tiene mucho más decimales. O sea, nosotros conocemos esto como error de truncamiento. O sea, he venido utilizando 1, 2, 3, 4, 5 dígitos en mi calculadora. Lo ideal sería que yo utilice todos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros utilizamos un método numérico, la primera vez, su profesor de álgebra les va a decir, ¿saben? Apliquen el método. Se van uno por uno, lo repiten, repiten, repiten. Cuando se les repita el valor, ya encontraron la solución. Entonces aquí lo estoy haciendo con 5 decimales. Con 5 decimales, miren, acá si lo vuelvo a hacer, se vuelve a repetir la solución. Entonces lo voy a verificar acá. O sea, quisiera que ustedes observaran algo. ¿Qué pasa si ustedes toman 2 decimales? Den cuenta la pregunta clásica, ¿no? Le dicen ustedes al profesor, oiga, profe, ¿con cuántos decimales? Y les dice, todos los de la calculadora. Y ustedes, no, pues voy a utilizar 2 decimales. Bueno, si yo utilizara 2 decimales, se repetiría en este punto, 1.73. O sea, ya quitando estos que están acá, ustedes dirían que la solución es 1.73. Entonces, si yo utilizo 1.73 por 1.73, que se supone que sería para verificar si encontramos la solución, ya que se supone que la solución es raíz de 3. Raíz de 3 me da el valor que habíamos visto. Entonces vamos a ver si esto se parece a 3. Pues miren cuánto le falta para parecerse a 3. Ahora, si yo utilizo los 5 decimales que tengo acá, ¿qué tanto se parece al 3? 1.73, 205 al cuadrado me da 2.9999 y si se dan cuenta, todavía le falta para parecerse al 3. Entonces, tiene una gran importancia tomar todos los decimales que les puede dar la calculadora, porque la calculadora también genera un error de truncamiento. O sea, les deja ver los decimales que alcanza a mostrarles. O sea, si tiene 10 decimales, pues 10 decimales les deja ver. Pero en realidad la serie a lo mejor tenga muchísimo más o una infinidad de decimales que no podemos observar. Entonces, su primera aproximación a un método numérico, para que ustedes sepan si han encontrado la solución, es que se repita. Pero ¿qué sería lo ideal? Que ustedes utilicen todos los decimales de su calculadora. Sí sé, es desgastante, es pesado, pero al menos tomen un criterio para que ustedes puedan observar cuántos decimales les hace una buena aproximación. Ahora bien, ya vimos que el método es bastante sencillo. Entonces, ¿cómo construimos el algoritmo? Lo que vamos a hacer es clásico, comenzamos. Después vamos a tener que pedir, habíamos dicho que íbamos a pedir el valor inicial, que sería XO, y vamos a pedir el número de iteraciones. Pero
nosotros tenemos que construirlo, obviamente, con los coeficientes de la ecuación. Entonces, vamos a poner antes, vamos a pedir los coeficientes, que serían A, B y C. Después vamos a pedir el valor inicial y el número de iteraciones y los vamos a aplicar directamente en nuestra ecuación. Ahora bien, vamos a construir la ecuación. Ya habíamos dicho que la función va a ser igual al valor de A x cuadrada más bx más c, y la derivada, en este caso, para que funcione nuestro método, la derivada tendría que ser igual, si tomamos en cuenta que los valores de A, B y C son coeficientes, pues realizo la derivada. Entonces C se va a 0, B, X, entonces se va la X y me quedaría B, y aquí sería 2 por AX. Entonces sería 2AX más B. Esa sería mi derivada que voy a aplicar, y esta sería, obviamente, mi ecuación que voy a ingresar en la función. Entonces, vamos a tener que hacer un ciclo para, que va a comenzar desde I igual a 1 hasta n, que es el valor que quiero llegar, de 1 en 1. Y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo habíamos visto hace un momento. Tenemos que hacer la fórmula del método de Newton, que es el valor siguiente va a ser igual al valor inicial menos la función evaluada en el valor inicial entre la derivada evaluada en el valor inicial. Entonces vamos a hacer que tendríamos que calcular primero, algo por ahí decían, divide y vencerás. Vamos a hacer f de x o va a ser igual a esto que está acá, porque vamos a evaluar a la función con el valor inicial. Entonces esto sería ax o al cuadrado más bxo más c. Y esto de esta manera para que lo describamos como un algoritmo. Después tendríamos que hacer que la derivada, la guardamos en otra variable, sea igual a lo que está acá. Entonces vamos a poner aquí por AXO, y después vamos a aplicar el método, y el método me dice que vamos a hacer que que xy va a ser igual al valor inicial menos la función evaluada en xo entre la derivada evaluada en xo. Acá lo que voy a hacer es imprimir el valor del calculado para que yo pueda observar cómo se va aproximando paso por paso. Y para el siguiente voy a hacer el cambio, que el valor inicial sea igual al valor de xy, para que vuelva a entrar acá mismo y ahora vuelva a calcularse, me vuelvo a imprimir, se vuelve a calcular, se vuelve a imprimir y lo va a hacer 5 veces. 5 sería el fin del ciclo y 6 el fin de nuestro algoritmo. Pues ahora sí ya se puso interesante esto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si funciona. Aquí vamos a pedir A, B y C. Después vamos a pedir valor inicial y cuántas iteraciones queremos. Enseguida vamos a hacer el ciclo, que va a ser desde i igual a 1 hasta n de 1 en 1. Luego me dice que voy a hacer
la evaluación de la función en XO. Entonces lo vamos a poner acá y XO será igual a A por XO al cuadrado más B por XO más C. Y necesitaríamos hacer la derivada f de XO, que va a ser igual a 2 por AX, A por XO más B. Y al final vamos a hacer el cálculo de XI, que va a ser igual a XO menos f de XO entre f de XO. O sea, ya los calculamos, ya los aplicamos aquí mismo. Se los dejo ahí un momento y ahí le pueden poner pausa para escribir bien sus ecuaciones. Recuerden que aquí estoy utilizando estos, el valor de XO ya lo tengo acá, pues me lo da al principio y tengo que hacerlo como expresión, por eso le pongo los por ahí. Ahora sí, después me dice que imprimamos el valor de XI, entonces vamos a imprimir el valor de XI para que veamos si se está haciendo la operación correctamente. Son los valores que quiero yo ver que se arrojen. Y después vamos a hacer el cambio. O sea, aquí me faltó ponerle hacer porque se supone que tenemos que hacer esto. Vamos a poner acá el cambio para la siguiente iteración. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo voy a disminuir tantito para que se vea aquí cómo queda el diagrama completo. O sea, pido los coeficientes de la ecuación, después pido el valor inicial, cuántas veces voy a repetir el proceso. Se ejecuta primero con XO, calcula XI y al final se hace el cambio porque va a volver a regresar y ahora el valor de XI es XO y volvemos a comenzar y volvemos a hacerlo y hacerlo y hacerlo las veces que nosotros le hemos indicado. Entonces vamos a probarlo con el ejercicio que teníamos acá. Ya habíamos dicho que los coeficientes, el primero A va a ser 1, B va a ser 0 y C va a ser menos 3. El valor inicial que le voy a dar es 2 y quiero repetir este proceso 5 veces. Entonces me arroja que el primer resultado es 1.75, que es esta, la primera iteración, vamos bien. Aquí es 1.73214. Obviamente aquí me está mostrando más decimales. Ya aparece el 205. Y miren, acá todavía sigue cambiando. Y ahí se mantuvo. Entonces, sí me gustaría que este ejercicio lo piensen bien, lo platiquen con sus compañeros de equipo, porque es el primer acercamiento que tenemos al método numérico y sí es importante que comprendan cómo se realizó. Entonces, para terminarlo, le vamos a dar EJ2, J, que sería el último ejercicio, y están completos todos.